Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 233 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Fracasos edulcorados. Papá, ¿cómo estás? Señor, ¿qué tal? Me gustó muchísimo el artículo de hoy. Creo que rescata mucho del abordaje moderno que se hace del concepto de fracaso, sin dejar de lado el hecho de que pues, es un fracaso es un fracaso, ¿verdad? Un Es una fracaso. pérdida, Ujú. es una falla. Y creo que nos pone a pensar un poco sobre cuál es la manera más efectiva de lidiar con esa energía que genera un fracaso, ¿verdad? Eso también es realista y es inevitable. Sí, eh, me parece que está bien enmarcada la cosa. Eh, yo hoy amanecí un poco light, hoy amanecí un poco, no sé por qué, pero me siento como en vacaciones. No, sí, sí, creo que sé por qué, pero eso lo dejamos fuera. Entonces, eh, a mí me divierten mucho las etimologías y me he puesto a buscar etimologías de la palabra fracaso que es tan fea. Vieras que a mí no me gusta usar esa palabra, suena horrible, ¿verdad? Primero, si uno no sabe español, sino que solo ha escuchado el español, fracaso suena como a golpe, suena como a agresión, suena como a conmoción, ¿verdad? Suena muy feo, suena muy feo, esa terminación es muy fea. A la, a la, a la gripe, a la gripe, a la influenza. Antes se la llamaba trancazo y yo no sabía por qué se llamaba trancazo. Cuando era chico pensaba que era porque a uno se le trancaba la nariz. Pero después, viendo el uso que los españoles hacen de la palabra tranca, ¿verdad? Me parecía que el trancazo era tranca y trancazo en español de España es un golpe que te dan con una pieza de madera que te lo dan en la cabeza. Eso es un trancazo, ¿verdad? Bueno, la, la gripe, la influenza, era como un trancazo. Y así me suena la palabra fracaso. Prefiero, yo no sé si será textualmente lo mismo la palabra en inglés, ¿verdad? Failure. Failure me suena más a falla. Y, y hablarle de un fallo es ponerle un poquito de azúcar, ¿verdad? Es edulcorar un poco la palabra fracaso, que es tan terrible en español costarricense y en español de España. Eh, Eso sobre el término, que no me gusta usarlo, me gusta usar mejor falla. Hoy en día, bueno, la edulcoración máxima es cuando se está dando un informe y uno tiene que decir cuáles son los fracasos de acción que ha habido en la unidad de esa o en la entidad de acción de la que estás hablando. Se habla de áreas de mejoramiento. Eso, eso es un edulcoramiento, ¿verdad? Antes decíamos, es un eufemismo, pero ahora la palabra eufemismo es políticamente incorrecta, porque quiere decir eufemismo, esa sería una forma femenina de referirse al tema. Y no es un agravio a la mujer decir que las mujeres todo lo suavizan o todo lo hacen más eh, potable
más digerible, porque no, hay mujeres que van muy al grano y dicen las cosas con frialdad, con objetividad. Bueno, eso sobre la palabra fracaso. Y un chiste que me encontré, me encontré sobre la palabra fracaso. Dicen que hubo una reunión internacional, tú debes haber oído este cuento, una reunión internacional de presidentes de estados latinoamericanos y tal, en Venezuela, dicen que fue la reunión. Y llegó un presidente mexicano que había tenido unos años de presidencia muy improductivos, muy perjudiciales para México. Y llegó él vistiendo un frac muy elegante. Y entonces otro diplomático vino y le dijo, señor presidente, qué fracaso. Y queriendo decirle qué frac más notable, ¿verdad? Qué fracaso. Y el presidente contestó, sí, y es desastre nacional. Muy bonito el chiste. Buenísimo, qué genial, sí, no, ese presidente de casualidad no era Cantinflas. Bueno, Em, ahí hay una cosa interesante y es que nos lleva a que este tema de los fracasos tiene un ámbito individual. Cuando alguien fracasa, ¿verdad? Hizo un préstamo para hacer una empresita y luego no lo pudo pagar, ¿verdad? Se compró un carro de oportunidad y luego el carro a los 6 meses ya se le paró y tal, ¿verdad? Ese es un fracaso individual, personal, pero hay fracasos en las empresas, hay fracasos en los países, ¿verdad? Hay fracasos en los países como, como el fracaso del presidente mexicano. a mí me gustó mucho el artículo y me gusta mucho este tema, sobre todo porque no importa cuántos fracasos uno acumule, uno nunca se acostumbra al sentimiento de fracaso, ¿verdad? Primero que todo, uno nunca va a, a tener altas expectativas por fracasar, ni, ni va a sentir primero felicidad de haber fracasado, ¿verdad? Pero me gusta mucho el abordaje eh, biográfico de Gandhi, por ejemplo, que hizo de su vida un experimento y fue muy intencional al respecto. Y siempre Ujú. dijo, mi vida es un experimento y entonces él iba ahí pues aprendiendo sobre la marcha. Gandhi, todo lo que hizo, que hoy lo vemos como contundente, lo fue haciendo todo de manera muy tentativa, literalmente a tientas en la oscuridad, sin saber cómo lidiar con los excluidos, la pobreza, en medio de un contexto de dominio imperial británico en un país como la India, ¿verdad? Y bueno, eso creo que hizo más grande su obra el hecho de que él fue experimentando. No tenía un plan, pero fue experimentando y fue haciendo ajustes sobre la marcha y creo que su experimentación intencional fue tan auténtica que eso, diría yo, que es uno de los factores críticos del éxito que él tuvo, porque la autenticidad se huele, se puede percibir a distancia, ¿verdad? No hay duda de cuando alguien está obrando desde su autenticidad que cuando está haciendo un ejercicio teatral o imitando a alguien más o diciendo cosas en las que en realidad ni siquiera cree, ¿verdad? Y hablando de la gestión experimental, pues los países también somos experimentos. Y a mí me parece que lo hemos dicho acá varias veces, ¿verdad? Hemos hablado sobre el experimento republicano costarricense Ujú, que ujú. tiene 203 años
de existencia y ha dado muy buenos resultados. Ha tenido fracasos gruesos, sonados, memorables, eh, pero no deja de ser un experimento. La diferencia entre Gandhi y el Estado costarricense es que Gandhi tuvo mayores grados de libertad para experimentar que el Estado costarricense. Al Estado costarricense no se le perdona el fracaso y creo que ni siquiera se le perdonaría que un jefe de Estado saliera a decir, vamos a experimentar este ejercicio, ¿verdad? Creo que eso no sería aceptable, porque uno como ciudadano de un país lo que querría es que eh, las decisiones que se tomaran, sobre todo respecto al diseño de políticas públicas, fueran, fueran certeras, pero eso es imposible, ¿verdad? No hay forma de saber ni qué tipo de resultados positivos va a tener, ni cuándo, ni cuáles consecuencias a largo plazo podría tener una decisión que se tome en el avance de ese experimento de un país como Costa Rica. Eh, y creo que esa es una diferencia de actitud, porque lo cierto del caso es que eh, el estatismo, como lo conocemos hoy en día, que es muy parecido a cómo eran los estados hace 250 años, desde la Revolución Francesa para acá, con la consolidación del experimento republicano estadounidense en 1776 hasta la fecha, los estados se han quedado rezagados respecto a otras eh, eh, instituciones que la humanidad ha desarrollado en este mismo lapso. Pensemos en el mercado, por ejemplo, o pensemos en la salud, o en la tecnología, o en la comunicación, o en el entretenimiento. Todo ha avanzado de manera exponencial, sobre todo si lo medimos a 250 años, pero la gobernanza republicana sigue siendo más o menos lo mismo. Y ahí siento que necesitamos buscar formas de que la gobernanza republicana pudiera ser un poquito más experimental y que pudiéramos tener la posibilidad de hacer pruebas, pilotos y ajustar, ajustar sobre la marcha y devolvernos, tener mecanismos que nos permitan devolvernos en caso de que el fracaso imprevisible sea muy costoso. Eh, Otra cosa que reflexiono sobre el fracaso es lo que a aprendizaje se refiere, y creo que lo mencionas en el artículo. Yo quiero compartir dos cosas al respecto. Primero, recuerdo muy bien que eh, en el colegio, eh, yo no sé si era una práctica académica del colegio o era lo que se acostumbraba a hacer en la época o fue lo que aprendí a hacer yo, no sé cuál de las tres. Pero sí recuerdo que los errores que yo cometía en los exámenes, eh, al final cuando recibía el examen, eh, eh, junto con el profesor, tenía que hacer una rectificación de la respuesta errada y eso me generó muchísimo aprendizaje y aprendí a aprender de los errores. Ujú. ¿Verdad? Entonces yo aprendí a aprender de los errores. Para mí no hay ninguna duda de que un fracaso es, tiene altísimo potencial de aprendizaje. De nuevo, no se siente bonito fracasar, pero sí sé que ahí hay un tesoro por descubrir. Y lo segundo es que en aquellos años en que empezaba Internet, a finales de los 80, inicios de los 90, circulaba un meme, lo que eran los memes de aquella época, que eran unos textos que contaban algunas historias que muchas que recuerdo tenían que ver con Bill Gates y cómo Bill Gates hablaba del éxito corporativo que él había tenido como emprendedor digital, ¿verdad? Y decía Bill Gates que en las entrevistas de trabajo al personal que querían contratar,
nunca les preguntaban relatos sobre casos de éxito en en sus carreras previas, sino que querían relatos sobre fracasos que habían tenido, porque querían entender cómo esas personas habían aprendido de sus fracasos. Y a mí eso me pareció interesantísimo. Claro, esa es la industria de la tecnología digital que todavía hoy eh, cuenta con un porcentaje elevadísimo de fracaso, incluso fracaso que cuesta billones de dólares, ¿verdad? Pero Ujú, donde la industria hace plata es en los menos frecuentes éxitos, pero que tienen un impacto financiero exponencial. Entonces también eso es importante, el elemento del aprendizaje. Otra cosa que quería decir era que, eh, y lo mencionaste en el artículo y me activó una reflexión sobre la diferencia entre la motivación y la acción. ¿Verdad? Yo creo que la motivación es sentirse animado a tirarse a la piscina. Y no solo sentirse animado, sino consumir información y llevar cursos en línea sobre cuál es la manera más eficiente de nadar y cómo se respira de manera más correcta y cuál es la posición del cuerpo y todo eso alimenta nuestra motivación. Pero a donde está la prueba es en tirarse al agua y en tener ese contacto, ¿verdad? En la piel, con la piscina, con el agua, con la temperatura del agua y empezar a dar las primeras brazadas si uno quiere llegar a la meta que se había trazado con la motivación que tenía, ¿verdad? Yo creo que mm, nadie que se tira a la piscina con la meta de nadar 1000 metros, siente en los primeros 25 que la meta va a ser fácil. Nadie, ni el más diestro nadador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cumplir la meta no requiere de motivación tanto como requiere de acción. ujú, Eh, y creo que muchas metas no se cumplen porque se fracasa en la acción. Y además, me parece que muchísima gente ni siquiera se tira a la piscina. Eso no sé si se cataloga como fracaso o no. Lo interesante, a lo que quiero ir, es que creo que los fracasos son eh, acontecimientos de la acción, pero si ni siquiera hay acción, entonces en lo que quedamos es en motivación. Y creo que con eso terminaste el artículo, ¿verdad? Hablando de que ujú, si lo intentamos, tal vez, pero si no lo intentamos, jamás. ujú, Eh, y bueno, y dos piecitas más que reflexiono sobre el artículo. La primera es que hay que prestar atención si de repente uno empieza a percibir o alguien nos retroalimenta respecto a eh, la recurrencia de nuestros fracasos, ¿verdad? Porque eso tampoco es, bueno, no quiero decir que sea normal o no normal, pero si estamos cometiendo fracasos de manera recurrente y no nos estamos aproximando al éxito, entonces creo que ahí hay tal vez que revisar algunas otras cosas. Y lo último es el ejercicio de debriefing, ¿verdad? Lo que llaman en inglés debriefing, que podríamos traducir a español como decodificación. Alguna gente le llama el postmortem, ¿verdad? Sucede un evento, una actividad, hasta una fiesta de cumpleaños. Hacemos una fiesta de cumpleaños y después nos reunimos los organizadores de la fiesta a decir, bueno, qué salió bien, qué sucedió, cómo nos sentimos, qué aprendimos, qué haríamos diferente. Y ujú, entonces eh, eh, podemos eh, generar valor a partir de una actividad, a pesar de que no fue perfecta, sí, ¿verdad? Y a pesar de que fue algo tan sencillo como una fiesta de cumpleaños, ¿verdad? Eso es. ujú. Bueno, voy a subrayar algunas cosas. Me gusta mucho la introducción del concepto de experimentación, ¿verdad? Eh, experimentar es eh, hacer algo formulado con una hipótesis, ¿verdad? Experimentar no es andar haciendo a ciegas, ¿verdad? Experimentar es decir, yo creo que si se hace tal cosa,
podría ocurrir esto o podría ocurrir lo otro. Y entonces vas y haces la cosa a ver si ocurre esto, lo otro o una tercera cosa que no habías previsto. Eso es experimentar. Yo creo que experimentar no es andar tentando el azar, ¿verdad? Experimentar es traducir un pensamiento formulado, criticado, tan cuidado que se ha convertido en una hipótesis, traducirlo a la realidad, porque la hipótesis es mental, ¿verdad? Y si la escribes, eh, eh, todavía no es material, ¿verdad? Ahí está, escribiste tu pensamiento, pero la hipótesis que se convierte en la base de un experimento, ya está ahí, sometida al test de la realidad. Hay una definición, yo no sé si es tomista, porque yo creo que de las tres cosas que sé en filosofía, dos deben ser tomistas o aristotélicas, que es lo mismo. Eh, la, la- la idea ya se me fue, ahora después lo recupero. Eh, el experimento, no, sí, es sobre la definición de verdad, ¿verdad? La definición de verdad es que una proposición coincida con la realidad. Cuando uno formula la hipótesis y experimenta, la realidad que se muestra en el experimento te permite ver de qué manera hay que ajustar la hipótesis para que coincida con esa realidad que el experimento te produjo. Hipótesis hay en el pensamiento, experimentos solo hay en la realidad. ¿Mm? Entonces, esto del experimento me recuerda que eh, los experimentos son más propios de unas actividades que de otras, ¿verdad? Eh, un investigador me parece que siempre tiene que andar conectado con el mundo de los experimentos, pero yo no quisiera que el notario al que le encargo un determinado asunto me dijera, mire, don Álvaro, ¿usted estaría de acuerdo en que hiciéramos un experimento? Yo digo, no, 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 de un notario no espero un experimento. De un contador tampoco espero un experimento. Eso es algo que creo que tenemos que tener claro, ¿verdad? Cómo el investigador vive en medio de experimentos, pero el notario y el contador no quisiera yo que experimentaran. Eh, Tampoco me gustaría que el cirujano experimentara con mi caso, ¿verdad? Me gustaría que experimentara con conejos, con cerdos, con robots, etcétera. Ok, entonces eso, experimento es muy valioso, pero pongámosle cerca para que unos profesionales puedan hacerlo con más libertad que otros. Yo recuerdo hace muchos años, uno sentía una cercanía tan grande con la acción pública, ¿verdad? Aún con la acción del presidente de la República, uno lo sentía cercano y leía las cosas y se quedaba diciendo cosas entre dientes y casi que le parecía que el país era tan pequeño eh, que se podía oír lo que tú estabas diciendo. Y el gobierno no, el gobierno de don Chico Orlich, o don Chico Orlich cuando era ministro de Obras Públicas, condujeron eh, el rediseño y la modernización de la vía Cartago. La vía Cartago, el camino de San José a Cartago,
después de San Pedro de Montes de Oca, era un camino vecinal, angostito, lleno de curvas, te topabas a otro bus y tenías que orillarte y tal, ¿verdad? Era, eh, eh, en medio de una naturaleza linda, lindísima, como es nuestra naturaleza, pero que te pasaba muy cerca, porque a veces si te orillabas mucho, casi te parecía que ibas a tocar los árboles de la cerca. Bueno, entonces modernizaron la carretera a Cartago, qué bien. La hicieron un poquito más ancha, la pavimentaron muy bien. Y a los 6 meses de la inauguración se empezó a romper, ¿verdad? Y entonces todo el mundo vino, que don Chico, ¿qué pasó con la carretera Cartago? Que falló, que no sé qué, y las consejas de siempre de qué sería lo que estaba pasando. Y don Chico decía que la carretera Cartago había sido un experimento. Y entonces cuando la gente se encrespaba y decía, no, ¿cómo se le ocurre hacer un experimento que costaba, no me acuerdo cuántos, 10 tal vez millones de colones, ¿verdad? Y entonces don Chico repitió como presidente o como ministro una frase que se usaba informalmente y era, todo está calculado. Cuando uno decía, todo está calculado, uno recuperaba el prestigio, ¿verdad? Si te decían, mira, se te desinfló la bicicleta, y decía uno, sí, pero todo está calculado, traigo un inflador y tal cual, ¿verdad? Ok, entonces, el todo está calculado de los experimentos es deseable, porque queremos que en un experimento todo esté calculado y ya salga el resultado que formulaba la hipótesis o salga el rechazo de la hipótesis como resultado, uno debería decir, el experimento estaba tan bien diseñado que todo está calculado. Me, me gusta mucho cuando tú hablas de el fracaso según el asunto en el que estemos metidos, ¿verdad? Sí, yo creo que si tenemos una pastelería y uno quiere eh, innovar en un determinado tipo de pastel, pues el costo total que habrá en hacer un experimento es muy bajo. Pero si lo que tienes si lo que tienes es un país y lo que quieres es adoptar una determinada política pública, hombre, eso cuesta muchas veces más que experimentar en un pastel, ¿verdad? Eh, el gran experimento de Costa Rica de los ochentas, que fue la apertura como política pública, pudo haber fallado, pero supongo que fue muy bien pensado, muy bien respaldado y tuvo mucho éxito. Hago una pausa para que levanten la mano los que están en este momento muy conscientes de los perjuicios de de la política pública de apertura, porque hubo perjuicios en la política pública de apertura. A mí me parece que la política pública de apertura como experimento nos trajo desarrollo, inversión extranjera, desarrollo, no estoy hablando de desarrollo económico, nos trajo desarrollo social, tecnológico, tal vez político, sin duda, ¿verdad? Eh, y nos trajo también unos problemas, ¿verdad? Creo que mucho de lo que ahora llamamos desigualdad, exclusión, etcétera, proviene de no haber tenido la visión de prevenir esas cosas. Pero cuando digo no haber tenido la visión de prevenir esas cosas, digo seguidamente que era prácticamente imposible tener esa visión, porque era una política pública eh, novedosa, aunque tal vez alguien muy
avesado en materia de doctrinas económicas me diría, no, pero ya eso se había experimentado y había producido lo mismo y tal, no sé, eso no lo sé. Pero eh, cuando algo es muy novedoso, eh, creo que hay una cierta tolerancia a que existan efectos secundarios, a no ser que tuviéramos una excelente manera de entender, de ver cuando estamos en rumbo de colisión, ¿verdad? Si hace 20 años nos hubiéramos dado cuenta, y tal vez ya era posible, de que aquellos polvos traerían estos lodos, si lo hubiéramos hecho, si hubiéramos tenido gran sensibilidad para detectar cuál era el rumbo de colisión, posiblemente hubiéramos tomado medidas correctivas. Voces desde el inconsciente y seguir en el mismo rumbo y no tomar medidas correctivas, eso no es peor que no tener un rumbo de colisión, de no conocer que estamos en un rumbo de colisión. Claro, claro, llega un momento. Hoy, me parece que hoy las omisiones que se hagan sobre la rectificación de lo que esas políticas públicas han producido es mucho más grave que no haber tenido un rumbo de colisión, ¿verdad? Mencionas lo de la recurrencia del fracaso, eso es interesante, ¿verdad? Sí, fracasar, fracasar una vez y ahí sí podemos hacer todo el ejercicio de decir, de ahí se aprende, esto es muy valioso, ya no somos los mismos porque hemos fracasado y tal y cual, pero fracasar de manera recurrente, pues hombre, ya eso es otro tipo de síndrome y deberíamos tenerlo muy claro. Me interesa subrayar lo que hablas del debriefing, ¿verdad? Del postmortem, ¿verdad? Del ejercicio del patólogo que hay que hacer alrededor, creo yo, de fracasos y de éxitos, porque el éxito también enseña cosas. Lo que ocurre es que eh, nos vamos de extremo a extremo. El fracaso enseña cosas, pero estamos tan defensivos contra la metida de pata que dimos que somos muy impermeables al aprendizaje, ¿verdad? Y el triunfo, como embriaga, ¿verdad? Como nos hace perder contacto con la realidad, como nos llena los oídos de aplausos y tal, también nos hace ser impermeables a la realidad. Pero las dos cosas, tanto el postmortem o el, el examen, el debriefing, el examen de lo que salió mal, hay que hacerlo también cuando las cosas salieron bien. El otro tema bien interesante que mencionabas es lo de la importancia de tirarse al agua, ¿verdad? Creo que es muy valioso tirarse al agua, pero eso deberíamos calificarlo. ¿Cuáles son los pasos previos antes de tirarse al agua? El niño de 3 años que no sabe nadar ve la piscina y tiene los arrestos y el deseo de tirarse al agua y si se tira al agua se ven problemas. ¿Qué es lo que se necesita antes de tirarse al agua? Eso es muy importante. Y ahí también viene todo aquel tema de que uno puede estar llenando los requisitos previos para tirarse al agua y que se le vaya la vida sin tirarse al agua, porque ahí es esa, lo que llaman la parálisis por el análisis, ¿verdad? El estar queriendo asegurar tanto el éxito que no te tires al agua nunca, porque siempre estás
planeando cómo mejorar. En todo esto, lo que anda dando vuelta es el futuro y la incertidumbre. Para mí, mi axioma es, el futuro es impredecible y la incertidumbre, que es la otra cara de la cosa, siempre estará presente en todo lo que hagamos hacia el futuro. Y todos los días vivimos haciendo cosas hacia el futuro. Casi te diría que todo lo que hacemos es de cara al futuro, porque no podemos hacer nada de cara al pasado, a no ser que seamos historiadores, ¿verdad? Pero todo lo que estamos decidiendo, comiendo, jugando, ejercitándonos, es de cara al futuro. Eh, el futuro es impredecible, tiene que llegar un momento en que aceptemos el riesgo de fracasar o la posibilidad de tener éxito. Ese es, me parece a mí, que el- las patas del banco de la eficacia. Muy bien, recordaba ahora que hablabas uno de los procesos eliminatorios para el Mundial de Fútbol del 2006, me parece, que llegó como técnico emergente Alexander Guimaraes, que ya había sido un exitoso técnico en la eliminatoria anterior y en el Mundial del 2002, y en este proceso vino a sustituir, curiosamente, a Jorge Luis Pinto en su primera vez como técnico de la selección nacional, donde las cosas no le salieron tan bien como él esperaba. Él dice, Pinto dice que de todas maneras esa selección iba a clasificar al Mundial con él o con algún otro técnico. Y en efecto, llegó Guimaraes, se asumió la selección, ya tenía mucha experiencia y la selección clasificó. Pero tuvo que ir a jugar un partido a México. Y como 4 años antes había ido con la selección y habían ganado en el Estadio Azteca, el famoso Aztecaso, la primera vez que México perdió un partido eliminatorio en casa, le preguntaron a Guimaraes si, si iba preparado para ganar ese partido y si esos 3 puntos eran vitales y todas las preguntas tradicionales que hacen los periodistas previo a un partido. Y a Guimaraes se le escapó decir que la derrota estaba presupuestada. Y esa frase, hasta la fecha, es memorable porque Sí. lo que quiso decir fue, vamos a ir a perder, ¿verdad? Ujú, Hemos planificado perder, sobre ujú, todo en la parte mental, o por lo menos en la parte ujú, contable, ujú. estamos dispuestos a perder. Y bueno, eh, 8 años después de eso, cuando Pinto volvió a la selección y tuvo aquella gesta tan histórica y heroica en el Mundial de Brasil, y no solo en el Mundial de Brasil, también durante la eliminatoria, Costa Rica fue muy dominante. Ahí resultó muy claro de todo lo que se entrevistó a Pinto y a su motivador, un señor del que se habló muy poco, por cierto, un colombiano, que ningún equipo puede ganar un partido para el que se ha preparado perder. La única manera de ganar es prepararse para ganar. ¿Verdad? No existe una coincidencia de factores que uno diga, vengo con la derrota presupuestada y salí con la victoria. Eso no sucede. ¿Verdad? Pero si uno dice, vengo convencidísimo de que voy a ganar y me preparé así para ganar, se puede perder, pero se puede ganar. Y eso es lo que más probablemente eh, uno va a sentir que sucedió, ¿verdad? Eh, Me parece que los fracasos presupuestados existen en la industria digital, en la industria tecnológica, ¿verdad? Es necesario fracasar. Es necesario fracasar porque los fracasos son eh, indicadores de acercamiento con el éxito, ¿verdad? Ningún emprendimiento en la historia, ni pasada, ni presente, ni futura, bueno, la historia futura, ningún emprendimiento va a acertar el éxito a la primera, ¿verdad? Ninguna venta de un producto va a ser 100% exitosa. Habrá rechazo y el rechazo
es un indicador de acercamiento a la aceptación y al éxito. Entonces, sí, sí creo que hay que tener apertura. Otra cosa que pienso es que, justo a propósito que hablo de apertura, y me voy a otro tema. Cuando hablabas de la carretera Cartago, muy linda la historia, y no la conocía, y hablabas de la apertura comercial. A mí me parece que la apertura comercial eh, equivale en la historia costarricense como lo que fue para Noruega haber encontrado petróleo en los años 60, Sí. Ujú, ¿verdad? ujú, Em, y, y me parece que el Estado noruego no hizo grandes ajustes en su infraestructura de gobernanza cuando encontró petróleo. Lo único que hizo fue asegurarse de que se robusteciera ese andamiaje jurídico, político, institucional que ya existía. Eso me sirve para concordar con lo que dijiste de que cuando la apertura comercial como experimento empezó a resultar exitosa, no teníamos visibilidad de que había unas fisuras en la institucionalidad del Estado que podían exacerbarse a lo largo del proceso de apertura. Y de hecho creo que no hay una causalidad directa entre la apertura comercial y la exacerbación de esas fisuras en la estructura estatal. No creo que las haya. Es, es una argumentación ideológica afirmar que porque se hizo la apertura comercial se desatendió otra área del quehacer de la gobernanza pública. Lo que sí creo es que el fortalecimiento que tuvo todo el brazo económico que se encargó de la apertura comercial no vio equivalencias en otros brazos del Estado costarricense para robustecer lo que tenía que ser robustecido, ¿verdad? Ya pasaron 40 años de la apertura comercial y ya hemos visto eh, incontables beneficios medidos de la manera como uno quiera medirlos. Incluso unos cobeneficios que han sucedido que tal vez no tienen mucha relación con la apertura comercial, como es el- el- la reforestación de Costa Rica, que sucedió ajá, en ujú, en las mismas 4 ujú, décadas. ¿Verdad? Tal vez no esté correlacionado, pero sucedieron en paralelo. Entonces, ni siquiera se podría afirmar que la apertura comercial costarricense eh, trajo una degradación ambiental como sí ha sucedido en muchos otros países. En Costa Rica no, somos la excepción en ese sentido. Y, y lo que sí me parece es que pudimos haber robustecido incluso con algunas de las ganancias o beneficios que la apertura nos ujú, generara, ujú, ujú, para ujú, decir, vamos a ponerle muchísima atención al robustecimiento de la educación pública, para ujú, que la educación pública continúe siendo el vehículo de generación de talento para alimentar esa apertura comercial y también el mejor mecanismo de distribución de oportunidades sí, que ha sí, existido sí, sí, en los últimos 150 años de historia ujú, y sobre todo en los últimos 75, ¿verdad? ujú, ujú, Como decíamos un día de estos, desde la revolución del 48 en que una familia campesina por primera vez pudo creer que uno de sus hijos podía ser más que campesino. Eh, y bueno, de nada sirve hoy llorar sobre la leche derramada sí, porque el claro, estado actual de la educación pública ujú, es muy inferior en calidad y en ujú, resultados a ujú, la apertura comercial, que seguimos ujú, disfrutándola. sí, ujú, Entonces, hoy lo que necesitamos hacer es un poco como un ejercicio de intervención de crisis ujú, ujú, en todo el ecosistema de educación pública que tiene que ver con sí, claro, nutrición, logística, acceso a la información,
métodos de aprendizaje, todo en lo que ha avanzado la humanidad que se claro, podría incorporar para que haya un acompañamiento más pronto y más cercano entre la, la industria de producción de talento, digámoslo así, que es la educación pública, y la apertura comercial que se nutre de ese talento que se ha generado. Hace un par de semanas hablábamos acá de la era de los semiconductores, la era industrializada de los superconductores que estamos empezando a vivir y de la cual Costa Rica podría convertirse en un agente de transformación importante a nivel mundial. Y me parece que esa, esa oportunidad es más o menos aprovechable, no en función de la apertura comercial, sino en función de la gestión del talento. Porque si el talento para esas empresas no se genera a nivel doméstico, claro, vamos a tener que sí. invitar a venir a ese talento. Y si no hacemos ninguna de las dos cosas, entonces habremos perdido una oportunidad Ujú, singular. ¿Verdad? ujú, Veo que nos ganó el tiempo, pero quería decir tres cositas muy breves. La primera es, sí, de acuerdo con el método científico, ¿verdad? Las hipótesis son formulaciones experimentales. Y creo que eso, si nos apegamos al rigor del método científico, entonces vamos a poder experimentar con con más solvencia, ¿verdad? Ser más efectivos en que la experimentación más probablemente nos lleve a escenarios de éxito. Lo segundo es hablar sobre pensamiento exponencial y cuando hablamos de futuro, pensar en un resultado que exceda por mucho el resultado que, que podríamos percibir de manera ordinaria hoy en día. Creo que es un ejercicio que tiene que ver con visualizar en una periodicidad de tiempo una duplicación del impacto en cada uno de esos periodos, pero de eso podemos hablar en otro momento. Eh, y lo último es que a nivel estatal, y creo que esto se conecta con lo de la apertura comercial, es natural y además recomendable hacer análisis comparativos con legislaciones de otros países donde se han intentado experimentos que han resultado exitosos y ver de qué manera se pueden adaptar al contexto local. Eh, en el particular caso de Costa Rica, que hoy es miembro de la OCDE, eh, pues esos análisis comparativos están dados en claro. Ujú, centenares de indicadores que nos dicen ujú, a quién le deberíamos de pedir ayuda en qué o sí, quién podría pedirnos ayuda a nosotros en qué. Y que eso se convierta en una fuente de información, inspiración, una especie como de coaching entre países para sí, poder hacer experimentos con mayor probabilidad de éxito. ujú, Y de nuevo retomo lo que decíamos hace una o dos semanas sobre las ventajas competitivas. Puede ser que haya experimentos que resulten muy bien en otras latitudes y aquí no, o que aquí funcionen mucho mejor, ¿verdad? Como es el caso del turismo orientado hacia la naturaleza. Yo creo que ese enorme y rotundo éxito que ha tenido Costa Rica deriva de el experimento de adoptar el paradigma de la sostenibilidad como un criterio técnico para el desarrollo de políticas públicas. Y me parece que si profundizáramos en ese criterio técnico de sostenibilidad como principio rector, podríamos desarrollar, podríamos volver a encontrar petróleo. Yo sé que la analogía es pésima porque el petróleo degrada el medio ambiente y provoca crisis climática, mientras que la sostenibilidad y la armonía con la naturaleza robustece y regenera la biosfera. Y creo que nos ganó el tiempo. Estoy un poquito perdido, ¿verdad? Me parece que se sí, nos acabó. sí, yo creo que ya. Yo concluyo diciendo que recomendaría que tuviéramos como país. Yo recomendaría que tuviéramos un poco más de, no sé cómo llamarlo, de vida conceptual, es decir, que nos alimentáramos más de conceptos y hubiera más trasiego de conceptos
que trasiego de anécdotas, ¿verdad? Que trasiego de cuentos. ¿Viste lo que dijo? ¿Viste cómo lo hizo? ¿Viste lo que va a hacer? Sino que nos moviéramos más en un terreno, eh, en un terreno conceptual. Después, me parece que sería muy sano de cara al futuro que tuviéramos una gran apertura a la innovación, no a tontas y a locas, sino de manera sistemática, rigurosa, crítica, una apertura a la innovación. Y en tercer lugar, que miráramos al mundo, porque hay cosas que están ocurriendo o que han ocurrido y que el mundo fuera para nosotros una fuente de conceptos, una fuente de diseño de experimentos, ¿verdad? Me parece que con esas cosas podríamos ir haciendo, tomando acciones, teniendo éxito a veces y fracasando de vez en cuando, pero no podemos quedarnos inmóviles viendo a ver qué es lo que nos va a traer el futuro, sino que de alguna manera deberíamos asumir una actitud constructiva de arquitecto, digo yo siempre, ante el futuro, porque el arquitecto es como el antagonismo del inquilino y muchas veces aquí vivimos como inquilinos y no como arquitectos. Muy lindo, eso. Muchas gracias. Muy bien, bueno, Que estés muy bien. tú también. Nos vemos. Chao.